voy a empezar con beatbox. ¿Cómo? Beatbox. A ver. Bueno, no se te da mal, ¿practicaste? Cuando era chavalito, sí. Sí que hacía un poquito de beatbox, hacíamos las batallas de gallos allí en el barrio. Y hacía un poco más de base. Porque claro, al final de las batallas de gallos tienes que estar muy inspirado ahí, Te digo, yo nunca fui capaz. en ese momento. Pero no tengo mucho repertorio de sonidos. Los que hacen beatbox pues te hacen ahí... Ah, pero tú no hacías pelea de gallos. Sí, yo hacías también. El ritmo. Yo hacía, pero no se me daba muy bien. Y al final pues dije, quiero participar ahí un poquito, pues mi manera de participar es eso. Es que hay que tener ahí un buen contacto con la amígdala ahí para que te salgan todos esos pensamientos intrusivos con la rima y todo. Tío. Es estar en ese momento inspirado y a veces en la ducha sí que me da por meter unas rapadas y se me ocurren rimas muy guapas. Es un templo para la inspiración, ¿eh? Con el agua caliente ahí pues todo. Sí, hay estudios sobre, ¿no? Que te viene... sonido, un eco, una armonía. Sí. Y si las cantas, todo suena tan bien. Suena todo genial y te viene eso, los ritmos y, joder, y después sales de la ducha y vuelves a hacer el mismo ritmo y esto no es lo mismo, no es la puta mierda. Alguna vez me avergoncé de cómo silbaba. Silbo bien, pero sin embargo, no sé, a ratos. Hablando de silbas. Es verdad. ¿Qué nos pasó ahí? Tuvimos un fallo técnico en el anterior capítulo. La batería. Sí, la batería del micro se nos quedó sin batería y tuvimos ahí que cortar, pero bueno. Media hora hablando y haciendo... Era de 1 hora y media. Era de 1 hora y media y bueno, tuvimos que cortar esa última media. A ver, se perdieron cosas interesantes, pero bueno, así tenemos... Han estado esas ideas. Guays, muchas de las cosas que quedaron ahí. Tenemos esas ideas para futuros. Y bueno, también quería agradecer a la gente que nos ha visto, que ya hemos llegado a 2.000 reproducciones solo con un vídeo y cuatro shorts. Ya ves, y sin meterlo a páginas sociales ni nada. Sin redes sociales, ni super publicidad. Muchas gracias, sí señor. Muy sorprendido y contento, entusiasmado con esto. Al final, ¿cuál es el proyecto que queremos hacer? ¿Cuál es el objetivo al final del podcast? Rayarnos y que la gente que le guste rayadas, que lo oiga. Y hacerle compañía a esa gente que a lo mejor eso se aburre. Y bueno, prometes a lo mejor tener una conversación como social, ¿no? Como sentirse incluido en ese momento con alguien. Ya que sé, trabajos monótonos, a lo mejor en cadenas o camioneros. O simplemente alguien que está solo en casa, no sabe qué hacer y está ya aburrido de las series, de lo mismo. Yo me oigo un podcast mientras desbrozo. Me pongo los cascos estos y ya que me voy a joder los oídos ya con el ruido de la máquina, pues yo me pongo un podcast y rayadas de física, de política, de todo. Y te hace compañía. Me escuché el podcast allí. Me escuché ahí desbrozando y fue cuando dije, esta vaina no ha estado nada mal al final. Es que aprendes cosas y ves otros puntos de vista. Sí que es verdad que no puedes intervenir, no puedes dialogar con la otra persona, con la del podcast, y decirle que tú eres tonto. Es verdad, no tiene sentido lo que acabas de decir. Alguna vez me vi gritando mientras desbrozaba aquí el vecino que me vea de repente, ¡me cago en Dios! ¡Pero tú eres tonto! Y bueno, y lo que tendríamos que hacer ahora es recapitular, ¿no? Como nos habíamos quedado en el anterior... capítulo, bueno, el primer capítulo, que antes del segundo tampoco. No hay mucho lore aún de esto. Nos habíamos quedado justo después de los daños que hace ir a pasear perritos. Es verdad, había de los mililitros de la orina, voy a echar las cuentas. Eso lo había hecho Jagger, ¿no? En un vídeo de hay tantos perros en España, cada perro me da tantos mililitros. Pues no sabía. No sé cuántos millones de litros. No soy seguidor de él. No me parece recomendado. Tuvo su momento que sí que lo veía más famoso. Ahora yo por lo menos no lo sigo tanto. Pero bueno, tiene lo de perdió su vida en el... Ya te digo, es que estoy sumergido en internet y no sé por qué no... Eso es un tema. No me fue a Jagger. Yo soy más del Papito Santaolalla. Pues te quedas Jagger. O sea,
también en el Santa Sí, Blaya, ¿no? pero Sí que me pega para todo. algún momento o sea, así más de risa, más cómico, joder, está muy loco. El tío, es que es el puto amo, es que se le da mucho. Ya sé que me relacionáis con Jagger por eso. Sí, nada, es otro tipo de humor, ¿eh? Otro tipo de humor más fuerte, más humor negro, más... Ah, pero mejor no Sacar, hablamos de eso sacar, aquí. ¿eh? Mejor humor negro aquí no. No, bueno, a ver si No, sale, no, no no pasa nada. destapemos esa botella. El humor es humor. Lo importante es hacer reír, como la chavala de ayer. Quiero contarte una historia. No, a ti se te da mejor. Yo no la Estaba, vi llegar. íbamos por las escaleras mecánicas y, bueno, o sea, sube de espaldas. Hostia, qué sensación más rara, ¿no? Una escalera mecánica y subiendo de espaldas. Pero bueno, no me siento yo muy seguro, no me siento muy cómodo. Y tú que como me habías dicho, eso es porque estás muy acostumbrado a ceder el control de tu cuerpo a tu parte. Autónoma. Ujú. Y yo, ya, lo que tú digas, está, no sé si es por eso. Ah, no sé, a la parte de arriba y pum, te metiste una hostia, caíste. y cruzamos el paso de cebra, tal. Y había allí, ¿no? Me hacía un tío random. Y te dije, en tu caída encontrarás mi respuesta. Y ya, tío, jajaja. Y ya, pues, bueno, de momento es un podcast, claro. Es lo que tiene la filosofía del Buzz Lightyear. ¿Cómo es eso? ¿No sabías? Yo no puedo volar, pero se me da para caer con estilo. tienes que ir probando. Es como, Es verdad, me suena, me suena. ¿cómo vas a acabar tipo haciendo slackline sin caerte al suelo? Mm. Claro. Pero es que, de hecho, es que la parte consciente es súper lenta. Mm. Pero, hey, mola usar el cuerpo por ti mismo. Sí, claro, por el modo Al principio es como, focus, esto cuesta. por el modo, eso con el yoga, ¿no? También, intentar sentir el cuerpo. Yo solo puedo controlar con toda mi concentración solo las piernas. ¿Cómo lo Si yo decido andar por mí mismo, solo yo, sin sencillamente pensar Sí. en andar, controlando los músculos, Sí, aparte de que a sí. los 5 minutos estoy súper dolorido, si intento pasar de las piernas para arriba, se me empieza a olvidar de los pies o de los dedos de los pies. Y que es verdad que alguna vez lo probé, porque yo tengo un ritmo de caminar, bueno, sería un ritmo rápido. Y a veces digo, hostia, pues voy a caminar más despacio. Y se me hace tan raro, tan como incómodo, de, voy a caminar despacito. Y lo intento, y claro, como que sales un poco de la zona de confort y tienes que estar pensando los pasos, los movimientos. Curioso, Bueno, a interesante. ver, hay seguro mucha experiencia previa de esquivar chicles, elegir el color de las baldosas que vas a pisar, ¿no? O sea, todo el mundo ha jugado eso. De donde, ¿no? La que está ahí medio rota y si pisas, ¿no? Te pasa ahí el Y te agua. vas metiendo normas y normas. Bueno, yo hablo de juegos, no de que me salpiquen. Curiosamente, a eso no presto atención y nunca me pasa nada. Hay un estudio científico sobre la capacidad de la gente de pueblo respecto a la de la ciudad de andar sin prestar prácticamente atención a dónde anda, así que no te pase nada. Que la gente de pueblo que presta menos atención al camino, dices, o que tiene menos Que conciencia es del un camino. conjunto de habilidades distintas. Hombre, es verdad que hay mucho más estímulo en la ciudad, Pero, ¿no? vamos, Hay más coches, a mí me mejor ha algo por los pasado. coches. La movida es que en las aceras de la ciudad se ha visto la gente siempre sigue exactamente el mismo camino que sigue todos los días, que pasa por ahí. Sí, prácticamente, sí. Y los puntos de guardado Mm. suelen ser rectas muy largas con solo 3 puntos y a lo mejor te pasas unas 100 metros en el Gran Vía que apenas el cerebro registra el suelo, va siempre por el sitio que conoce a tomar por culo. Y en la ciudad, ahí en el pueblo, eso no pasa porque te cambia la hierba, te cambia el suelo, te aparece una piedra porque algún zumbao anduvo tirando piedras. Ya creo que ya entiendo Y por el dónde cerebro vas. está acostumbrado a registrar más y a que sea peligroso andar, pero tú vas a querer seguir haciendo otras cosas, igual que la gente va viendo Pero para las entonces tiendas. estaría más activo, se supone, ¿no? Sí, Vale, está más pero activo. requiere menos esfuerzo. Al final, resulta que de una sola miradita hacia el suelo, rollo, tan, sin darse cuenta,
inconscientemente Porque han vas entrenado. sacando fotos y tú te mueves por esa foto mientras vas mirando para tu colega y hablando. Sí. Y estaba llevando yo a un vigués por los Molinos del Forón. Hombre, a Yo estaba ver, hablando con él es un terreno un poco... y tropezaba, ¿no? y tropezaba. Y yo le decía, pero tío, a ver, ¿te vas a caer o algo? ¿Qué pasa? Un poquito patoso y tal. No suele pasarme. Y empecé a fijarme en lo que hacía y era como, pero mira, si tropiezas no hace falta que mires para mí, Sí. puedes mirar para el camino. Y él, pero es que me hablas y quiero mirarte porque me gusta la conversación y tal. Y seguía tropezando. Tendría que ir constantemente mirando todo el suelo y Y él quería centrarse en la conversación. y sería imposible mantener, ¿no?, la atención en la conversación. Eso es verdad, ¿eh? Mucha gente que a lo mejor no ha pisado el monte en su vida y lo metes en el monte y empieza a tropezar con la piña, con la rama y... Yo tenía y mucha habilidad. te cambia la perspectiva cuando te metes en el monte. Vale, me pongo modo monte, ¿no? Modo salvaje. Y tardas un poquito y después empiezas a caminar mucho más rápido. Pues al Y hacer ese parecer, registro si visual. no es de niño, o sea, si tú te vas al campo con 20 años, lo que vas es a maximizar las características que ganaste, pero, ¿sabes? Tenemos hasta el 50% del cerebro es programable, es adquirible. Y una vez Plasticidad. llegas a 20, tal vez esa zona ya no crezca o ya no se asigne tan fácil a esa función. Y las habilidades, si las desarrollas de niño, ¡buah!, cuando llegas a adulto son la hostia. Sí, a ver, es que ande en el monte bastante de chaval. Pero bueno. Y te tiene que gustar también. Y como que te haces un poco el ridículo a ti mismo si estás tropezando tú solo en el monte. Joder. Bueno, ridículo. Yo no lo veo así. Pero, ¿cómo acabo de tropezar con esta ramita de mierda? Casi me A escoño mí yo ya aquí me yo solo. gusta ¿cómo demonios acabo de... ¡Wow! ¿Sabes? El zafar de la caída en vez de hacerme daño. Sí. Miré a mi padre de más de 100 kilos en el mar tropezar mientras llevaba un saco de pulpos. Hostia. Y hizo un mortal. Pero está en forma, tu padre, o sea, 100 kilos, pero 100 kilos de músculo. Sí, tiene unos 30 de grasa. O sea, que tu padre trabajaba la piedra, ¿no? Sí, Era, estaba bien petado. cantero ahí. O sea, eso curte, me callo ahí, me cago en Dios. No veas, el puto brazo tiene el gran querido papá. Te meterías con tus abuelos. Entonces, ¿qué? Enganchamos con lo del anterior. En el capítulo 1, lo del Fukuoka, hablamos un Con poquito... los ecosistemas estos cerrados. No te había pensado meter a Fukuoka. Pero se puede meter. Yo estaba hablando de los ecosistemas se comportan como un ente vivo que tiende a acumular materia y energía. La energía fluye, dado que desprendes calor y estas cosas. Pérdida, siempre hay algo de pérdida, ¿no?, de energía por X motivo. Y claro, tiene que entrar y salir. Tiende a conservarse cierta cantidad de energía. ¿Con qué se conserva? Pues guardándola en cosas como azúcar, ¿no?, en materia. Sí. La materia tiende a intentar que no salga nada de ella a través del aire. Tú también depende de qué sistema elijas, ¿no? Porque desde un sistema pequeñito a, yo qué sé, coges el universo Eso está cerrado a cal y canto, tío. Creo que no perdemos materia para afuera, pero quién sabe los agujeros negros. Un sistema aislado o no tan aislado. Pero sí que es interesante. Y eso se relacionaba con lo de, ¿cómo lo llamabas tú? Cuando había una combinación de dos cosas y aparece emergencia, puede ser. Propiedades emergentes. Efectivamente. Eran, ¿no?, dos sistemas que se juntan y uno por una parte tenía unas propiedades y por otra parte otras propiedades, y cuando se juntan algo impredecible. La ortiga tiene propiedades intrínsecas, le pertenecen a ella. Son las propiedades de su sistema individualmente y es lo que estudiamos. La silva también las tiene. ¿Cómo la silva va a reaccionar a lo largo de su vida de forma genérica si la estudiamos? Es de una forma. Pero si está ahí la ortiga, va a ser de otra distinta también. Entre los dos van a generar un sistema dinámico y los efectos de ese sistema dinámico, las propiedades, que cuando las contemplas hay muchas más propiedades que las que tenían por separado. Por ejemplo, interesante. Las moléculas de agua no mojan. Sí, mojar requiere otra cosa para que esté mojado. Claro. Yo estoy lleno de partículas de agua, no estoy mojado. En mi superficie hay un montonazo de agua.
pero tienen que llegar a juntarse, tienen que llegar a crear tensión superficial. Sí, la La suficiente tensión fuerza. superficial es una propiedad emergente de las moléculas de agua. Eso, ahí te has metido en algo. De hecho, es que es la combinación Sí, porque de es que verdad que- se pueden mover entre ellas e intercambiar por lo de los enlaces covalentes, la polaridad, Ujú. ¿no? Lógicamente una única Pero molécula. como hacia el aire no quedan más, no tienes más huevos que irte a los lados o atrás a donde hay agua. Sí. Y ese vacío genera la tensión superficial, esa atracción que sienten porque no pueden. Eso sería mejor con una imagen, ¿verdad? ¿No? Yo cuando lo había estudiado, lo de la tensión superficial del agua, pues siempre te ponía la mítica imagen, ¿no? Como de un vaso de agua y que las moléculas entre ellas, ¿no? Vamos a imaginar que son esferitas y está el vaso de agua pues lleno de esas esferas. Y cada esfera pues siente una atracción y repulsión por las esferas colindantes. Y eso va muy bien, ¿no? Desde abajo hasta arriba, pim, 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 cada una con su interacción con su vecina, pero cuando llegas a la capa superior de todo, las de arriba de todo no tienen interacción con una capa superior, porque ya son las de arriba de todo, tienen solo con las de abajo. Entonces, esa energía, esa fuerza que hay, es al final la tensión superficial, que es cuando tú la puedes cambiar, tú puedes modificar la tensión superficial del agua, pues añadiendo, pues, yo qué sé, por ejemplo, un aceite, algo que rompa ahí esa fuerza, Bueno, ¿no? Como que cambies sus rompes el puzzle. propiedades magnéticas. No. Bueno, a ver, Realmente es el magnetismo que hay entre su es polaridad. tipo eléctrico, claro, pero sí Tal que es vez es verdad. algo que sacie eso, que no necesiten juntarse entre ellas porque se juntan a otro elemento distinto. Claro, No, pero realmente no es que se tensión. junten con otro elemento, ¿no? Tú imagínate esa capa superficial de arriba, todo perfecto, con esas bolitas, con esa energía sobrante, ¿no? Porque no tienen otras por arriba, entonces ahí hay una fuerza, pero viene un gracioso y pone otra pieza, quita una de esas bolitas de agua y pone la bolita de otro metal. Entonces esa ya tiene menos energía y ha jodido como el sistema que era más armónico. Entonces nunca puedes hacer que suba la tensión superficial del agua, es la que tiene como tope. Cuando le vas añadiendo otras sustancias, siempre se la vas a bajar. Es un poco raro. Sí, pero hombre, es el principio también un poco de los jabones y todo esto, lo de las micelas. Interesante. Al final, pero mira, nunca lo había pensado lo que podía ser una propiedad emergente, la tensión superficial, porque es verdad que una única molécula no tiene tensión superficial. Como propiedad emergente de la tensión superficial, surge la propiedad emergente de mojado. Una vez se da tensión superficial, es capaz de expandirse por una superficie y quedarse ahí. Hombre, no sé si eso es algo emergente. Ah, O sea, simplemente por tú al haber ahora partido la no estás tensión. mojado, pero estás lleno de agua en la piel. No Sí, dentro, sí. en la superficie. Pero cuando tenga el número correcto de moléculas de agua Cuando sean capaces de atraerse entre y sí generan esa tensión superficial, ya estoy mojado, porque ya es la tensión al superficial. mismo tiempo, de hecho. Ambas son propiedades emergentes de un conjunto de moléculas de agua que dan propiedades que no tenían esas moléculas de agua por separado. Sí, te lo compro. La evaporación también. Y a nivel, lo que tú estabas diciendo, ¿no? Botánico, de plantas, de rollo silva y ortiga, ¿cómo cambiaban ahí las Es propiedades? Maravilloso, en verdad, cómo Porque se ahí cierra el me ecosistema. Me cuesta más visualizarlo. Sí, hombre, a nivel químico y tal. Ahora también es mi campo. Cuando tú miras las El tuyo. silvas, piensas que habría que quitarlas. Pero ellas tienen su cometido. Vale, Su cometido va a tardar 20, 30 o 40 años, la verdad. En escala humana se nos queda muy... Oh, eso lo quitamos y controlamos nosotros, ponemos los árboles, forzamos a que evolucione. Pero en verdad se le llama sucesión ecológica al fenómeno natural en el que el ecosistema se va cerrando, para cerrarse va madurando. ¿Y qué hace? Diversifica las especies que hay o llegan otras hasta que se cumplen todos los nichos ecológicos. Los nichos ecológicos es una cosa muy difícil de entender, pero sería como los puestos de trabajo que hay en un ecosistema. Como unas necesidades que necesita ese sistema, como unos roles que hay que cumplir, y van apareciendo propiedades que van produciendo eso. Es curioso porque ellos están ahí. Es como un dependiente. Eso sea el dependiente de una tienda. Sí. Sería un trabajo.
Pues a eso en la naturaleza se le llamaría nicho ecológico. No es el sitio en sí del cajero. Tú eres el dependiente y parte de tu trabajo es el cajero, pero no es el cajero, que es lo que mucha gente confunde por ser nicho y ecológico. Ah, sí, una cama ecológica donde duermen las criaturas. Y es como... Eso, entonces es como cuando yo tenía la huertita, qué tiempos aquellos, veía lo de las funciones de los distintos insectos, ¿no? El que poliniza, el que se come el depredador, que tenían sus distintas, ¿no? El que elimina los residuos, el que airea la tierra por debajo, que transporta materia orgánica y la mueve para que después las plantas la puedan coger. ¿Te refieres a eso? Que claro, sí, pero eso también sería como una versión infantil y en pañales de cómo funciona la naturaleza. Uy, lo que me he dicho. No, nuestra agricultura está muy subdesarrollada aún. Lógicamente es mucho más complejo. Después habrá una interacción con las plantas y con el medio, ¿no? Con la humedad, con el sol. ¿Cómo funcionaría lo de que se cierre el ecosistema? Habíamos hablado de que la silva soporta esa materia orgánica a mayores. Bueno, de todas maneras no dijiste la función de la silva, porque para mí la silva es una mala hierba, ¿no? Sí. Las malas hierbas son las que, como en principio, que no dejan crecer, a las que nosotros nos... Su función es comer. Comer una zona contaminada. Si esa zona pierde ese exceso en materia orgánica, la silva se va a la verga ya sola. O sea, que consume materia, es como una especie de limpiador. Se pone a comer, es verdad, crece y luego muere y cumple otras funciones con su cadáver y con su sombra, que le da la ventaja a las autóctonas en vez de a las invasoras. Por ejemplo, los carballos, los castaños, casi todas las plantas que son de un bosque muy maduro, de una sucesión ecológica que da a un bosque bien maduro, tienen dos tipos de metabolismo, uno juvenil y otro adulto. Nacen con una forma de captar la luz que es como una especie de lupa, que concentra la luz justo en la zona para hacer la fotosíntesis. Eso lo hacen para poder crecer debajo de sus padres, que se pasan 400 años dando sombra, que mira que no duran. Pero eso es lo de la geometría de las hojas, ¿no? Que permitía y como están las ramas que hacían esos huecos. Pero aquí ya hablaríamos de geometría interna, de dentro de la hoja, la distribución de las propias células. ¿Y qué efectos tiene eso en la propagación de la luz? Las han hecho con forma de lupa. Tiene un inconveniente. A partir de determinada luz, colapsa el esquema en Z por tanta luz y deja de hacer la fotosíntesis y empiezan a producirse daños por quemaduras, por ultravioleta y todo. Es verdad, entonces, hojas quemadas. Estos carballitos que plantan las comunidades de montes y así, procuran limpiarlo. Lo que están haciendo es torturarlos al sol, básicamente. A ellos les encanta la sombra. De acuerdo, para estimularlos a lo mejor. Sí, estimularlos hacia la muerte. Hombre, pero después tú vuelves, ¿no? Unos años después y están ahí, ¿no? Los carballos. Mira, con los castaños lo hicieron muy bien con los castaños. Plantaron unos castaños debajo de pinos, esperaron 20 años y luego cortaron los pinos. Necesitan 20 a 50 años para que ellos una vez, digamos, pasen la adolescencia y se cambien a el otro metabolismo, que es más para, ya no estás a la sombra, no sería el temperamento de semisombra, ya cuando es temperamento robusto, cuando llega la exposición de luz, a esa peña sobra la luz, no necesitan tener lupas, así que sencillamente pues es como, en vez de producción intensiva, extensiva, por toda la hoja, sin esa especialización. Es interesante. Así que soportan mucha más luz. Pero también necesitan más luz para hacer la fotosíntesis. Y el amigo Fukuoka, pues yo que usted no tenía ni idea de todas estas cosas. Él, no sabía nada. Él era... observador. Simplemente observando. Era fitopatólogo. Pero... Él trabajaba haciendo estudios científicos sobre insecticidas y fertilizantes. ¿De qué siglo era? Creo... a ver, del siglo pasado. Creo que... Pensaba que era más... 1920 o así. Yo pensaba que era más... Trabajaba en aduanas intentando también que no entrasen epidemias. Invasoras, ¿no?
Sí, Masolas es una de ellas, pero al final se especializaba en enfermedades. Solo había escrito un libro, ¿no? O hizo más. El hombre que... Es que solo Pues escribió 2 libros de agricultura ah, y el resto todos de filosofía. ¿en serio? Sí, No ¿no sabías? sabía. No, pues yo creo que había leído uno. El de la espiga, ¿cómo se llamaba? No sé qué, de la espiga, de la paja. La revolución de una brizna de paja. Era buen libro ese. Está Bueno, guapísimo. sí, solo leí ese. Entonces tú sabes, En 2020 lo leí cuando fue lo de la pandemia, aquella que se fue con lo de la huertita. Y hice los experimentos con el cherry, que dejé el cherry sin tutor. Y bueno, aquello fue una explosión de contamos un poco cherries. su historia y su inspiración. Tú eres más maestro, este es tu tema. O sea, quiero decir, yo ese campo no lo domino tanto. Él algo debía tener, como mínimo muchísimo interés por su trabajo, porque Mm. llegaba a pasarse noches enteras siguiendo con su investigación, ahí a lo superfoco. Y él mismo admite que a veces pasaba de estar encerrado en el laboratorio más de un día seguido a Mm. salir de fiesta porque le dicen, hey, vente y tal, ¿no? O sea, irse a descansar no le motivaba suficiente, pero podían convencerle de salir. No me imagino Fukuoka Con 20 años, de a ver, fiesta la por imagen de ahí. sabio viejo que tiene, claro, te formas una idea, pero con 20 años era otra cosa distinta. Este se iba a dejar rano por ahí, entonces. Con... Al final iba por ahí diciendo la ciencia es inútil, no uséis el intelecto para interpretar la naturaleza. Cuando... Él es científico. Cuando él era Claro, pero científico. él llegó a la conclusión de que la ciencia era completamente incapaz de predecir los cambios y evoluciones que van a tener cada especie en un solo año. Para cuando tú acabes de analizar qué insecticida, qué algo sirve para cambiar hacia donde tú quieres las condiciones de tu ecosistema, para el año que viene, cuando estés fabricando y aplicarlo, ya no existen esas especies. Hostia, se me suena lo de Hegel, ¿no? Lo de la lechuza, ¿no? El vuelo de Minerva, que la lechuza siempre hace el vuelo al amanecer. Que lo que quería decir es que por muy, bueno, voy a decir inteligente, pero bueno, como la máquina de Pascal, que aunque tú puedas, entre comillas, predecir todo de una manera racional, todos los átomos del universo, lo que puedes seguir, realmente solo va a tener sentido cuando surja, cuando aparezca, cuando ocurra. Cuando ocurra, tú ahí sí que vas a ver el sentido. No, es como la historia, ¿no? Es como la historia. Tú no puedes predecir lo que puede pasar en la historia, pero una vez que ha pasado dices, hostia, tiene sentido. Cae de cajón. Pero ¿cómo no lo hemos visto venir? Todo el mundo lo... Todo va encajando, y eso es de la manera racional. Entonces yo creo que igual él opinaba Eso le mola observar. a ver, al final la ciencia no lo vamos a dejar por los suelos, la ciencia, lógicamente. Tú con la ciencia puedes predecir un montón de cosas. No es tan... Sí, pero se le queda muy grande predecir un bicho. A nivel biológico... Es como la paradoja esta de los frutos secos, que está ahora de moda. Que podemos predecir a la perfección cómo se van a mover las moléculas de agua en un vaso. Podemos predecir a la perfección cómo van a rebotar, pues aquí, las pelotas. Sí. Hay un punto intermedio entre los objetos grandes y los objetos pequeños que no hay forma de predecirlo. Cuando metes un montón de frutos secos en un bote y agitas, ¿a dónde va cada fruto seco? Sí, ¿La nuez sube o baja? Que eran los que eran más grandes, subían. No, eso para nuestra lógica, pero luego no funciona así. No era, pero no había un físico que estuvo un montón de años ahí intentando descubrir. No, llevan 10, 15 años o más investigando esta paradoja. Pocos avances hicieron, muchos descubrimientos, pero pocos avances para... Llega el científico a la casa y le pregunta a la mujer, ¿qué tal el trabajo, cariño? Bueno, no tuvimos muy buenos resultados con las avellanas, se nos está complicando. Fue Paco, lo va a coger unas cuantas nueces, mañana empezamos con ellas. A ver si agitamos de una manera distinta. Mira esta gráfica. Ay, mira cómo se agita esto. Es que creo que ha dado más frutos la investigación de... Al que entras en campos, dejar en un bote metido 2 compuestos cuya suma es neutro. ¿Sabes estos que van cambiando de color? Vale, pues dejar uno de esos botes ahí quieto y ver cómo se ordena. Botes clones y luego mirar que cada uno está ordenado de forma distinta. Lo de la disolución, ¿no? De temporalizador, que le llamaban el semáforo, que va cambiando de color. Sí, que cambian aleatoriamente. Bueno, aleatoriamente... Igual nos referimos a lo mismo. Aleatoriamente no, vale, claro, determinismo, ¿no? No, es algo sin color y después creo que se volvía en negro y después lo pasaba a verde.
Era una reacción que como uno era intermedio del otro, se consumía, formaba el del color, que se Tú reaccionaba estás con el hablando de otro. una cosa más interesante visualmente, que ese lo han usado para resolver laberintos. ¿Eh? Sí. En realidad le hacen el caminito con el reactivo y Ah, luego eso va explotando y va resolviendo el laberinto. el puto Fukuoka de fiesta. Bueno, y al final, ¿qué? Que el tío salía de fiesta con Nada, sus futuros enfermo. cirrosis. Le dieron desmayos y todo. Le dieron de baja y se dedicaba a pasear por ahí, por el campo. Ah, Y él había sido agricultor de joven y trabajaba como fitopatólogo. Y después de, porque antes de esto en el libro te explica cómo se da la desruralización de forma gubernamental en Japón para que haya desarrollo en las ciudades. Entonces habla cómo iba pensando en eso cuando está de baja, cómo esos campos han quedado vacíos, como ha pasado en todos estos países. Entonces, sí, aquí también. sí, que la gente abandona el pueblo, se va para Y la había una ciudad. cosa que le molestaba muchísimo, que había arroz creciendo. Arroz. Sin nadie Una especie que... domesticada hace más de 2000 años. ¿Cómo puede crecer entre todos los matojos, sin inundar, sin todos los cuidados exhaustivos y locos que teníamos que darle? Sí, normalmente la gente cuando piensa en el arroz, no, eso es todo encharcado, no hay la Claro, gente allí recogiendo ahí agachada, te haces dándole a la esa cabeza imagen, eso, ¿no? dándole a la cabeza, ¿cómo cojones está creciendo el arroz solo? En mis libros de texto pone que no sobreviviría en la naturaleza y ahí ya está. ¿Qué está pasando? Y le Arroz daba silvestre. vueltas, y le daba vueltas, empezó a pensar Joder, la misma en el propio especie, método de cultivo. la misma especie de arroz, a lo mejor era una especie distinta. La misma, la doméstica, Ostras. creciendo ahí entre las silvas. Creo que allí no tienen silvas, pero vamos, aquí Sí, sería lo que correspondería. el homónimo. Pero lo que más llama la atención, por ejemplo, es sin inundación. Coño, la inundación es una cosa tan difícil. Y cuando aterrazan una montaña entera para que haya comida, lo consideran tan éxito, se han resolvido nuestros problemas de muchas partes, ¿no? Rollo, tú te vas a mitad del monte y tienes algún problema para conseguir comida. Te llega el gobiernito y te dice, aterrazado, y tú, ya está. Podemos cultivar, qué gran inversión, ¿no? Sí, Esto será una actividad económica, etcétera, etcétera. Ya no, esto está ya no. Pues mirarlo sin inundación, ¿acaso podría significar que se podría cultivar sin inundar? ¿Significaría que se podría cultivar sin aterrazado? ¿Pero a qué te refieres con aterrazado entonces? Hacer terrazas, a pillarte la inclinación de la montaña Como e ir los haciendo... cuadraditos estos, los cuadrados. Luego habría que poner aquí una imagen de los aterrazados. Sí, Bueno, a ver, si interesa que busque también. Se parece a las líneas de presión, a las isobaras de la meteorología, ¿no? Ah, como las viñas, a lo mejor. Ahí Cuando ves un mapa de topografía de esto que te aparecen esos circulitos que representan la altura, pues así quedaría el aterrazado, ¿no? Se trata de allanar el terreno. Ah, vale, entonces es lo que más o menos me imaginaba yo. Sí, hacer unas escaleras muy grandes, que sean planas y puedas inundarlas. Vale, no haría falta esa obra de ingeniería para cultivar, si no hace falta inundar. Igual es para optimizar más la producción, ¿no? Maximizarla. Bueno, pues que se sepa, Masanobu consiguió la máxima producción y la única persona que consiguió cultivar sin inundar, en ladera sin aterrazar. ¿Y ahora mismo? Ahora mismo está disfrutando de su victoria en el cielo. No, digo, pero ahora mismo ¿cómo se cultiva arroz? Ahora mismo. Él comentaba en su libro lo cansado que estaba de todos los técnicos y expertos que venían a aplaudir la calidad y la producción de sus campos y que decían, sí, haremos pruebas. Y dice que después de 20, 30 años, pues que ya se había cansado de esperar, que sabía que iban a ir a hacer el ridículo. No solo perdió la fe en la ciencia en esa época juvenil cuando estuvo de baja, pensando y dándole vueltas a la cabeza, sino que más tarde perdió bastante la fe en el sistema. Eso yo creo que le quemó bastante más. Porque al final, él, por mucho que no creyese en la ciencia, siguió el método científico, ¿no? Él observó algo que no cuadraba y probó, experimentó y sacó unas conclusiones. No, igual. Es que su experimento es no experimentar. Pero porque igual se le pelaba el motivo. Él esto lo explica muy bien en el libro, pero es bastante difícil de explicar. Él hace justo lo contrario a la ciencia.
con el mismo objetivo. Como el contrario. Él lo expresa de forma que nuestro pensamiento suele ser que añadir. Voy a comentar unas cuantas diferencias. Que añadir para conseguir más. Su pensamiento es qué dejar de hacer para conseguir lo mismo. De quitar, tú dices de añadir. Es lo contrario, experimentar. Es como... Sí, es el experimento de qué forma podría experimentar. Es como un método inductivo y deductivo, ¿no? De si pasas de una ley general a algo más particular o de lo particular puedes ver algo Él más quería grande. general. Creía que no podemos realmente saber bien las dinámicas. Esto lo de las dinámicas lo expresaba que cada año hay depredadores distintos en el ecosistema, dependiendo del clima, ya el clima no es predecible. Algunos años son serpientes, otros años son ranas. Un año fueron arañas, que vio una estampa genial, que todo su campo se cubrió con seda. Ese me acuerdo de esa Yo mientras lo leía tuve una imagen mental preciosa mientras veía el sol. Con el brillo del rocío, y cuando salen volando. Me ha encantado, aunque es una pena que, bueno, él no se iba a enterar porque no tiene ni telemóvil ni electricidad, que se negaba, era más hippie que los hippies. Era un hippie pastroso. Él era hippie antes del fenómeno hippie, ¿no? Él era hippie antes de que existan. Hombre, si era... Él sencillamente dijo, me vuelvo a mis raíces. No podemos llamarle hippie, tenemos que llamarle tradicional. Anacronismo. Antes de que se estableciera la línea eléctrica de las casas. Claro, el tío se dijo, ¿cómo vivía mi abuelo? De los 60. Así era como se vivía correctamente. Y lo que hizo fue rechazar el boom del desarrollo mentalmente. Tío, muy bien, entonces. Prácticamente solo salía a comprar sal. Porque dice que básicamente se puede conseguir todo del medio. Al final del libro está el mandala. Lo que pasa es que solo sirve para japoneses. Hay un mandala porque hasta analiza la dieta en el libro. Cómo la ciencia ha desarrollado una dieta equivocada para las personas y que pronto volveremos a comer lo que nos da la gana. Porque una dieta equilibrada realmente es comer lo que te da la gana y que lo que te dé la gana comer es sano. Hombre, vale. Supongo que vale, pero ahí estás jugando un poco con las palabras al final, ¿no? Tú puedes comer lo que quieras, pero lo que quieras... Sin explicación ninguna previa, claro. A ver, yo no sé cómo ha podido ser, pero mi dieta está equilibrada de forma natural. Lo que él decía en el libro decía, coño, es verdad. Ya que tu cuerpo ya te está pidiendo lo que es beneficioso. Sí, tenemos una región del cerebro dedicada a eso. A registrar qué nutrientes entran y a relacionarlo con qué has comido para decirte, ok, esta cosa está riquísima. Lo que pasa es que, bueno, tenemos muy balanceado ese medidor hacia el azúcar. Muy interesante lo de los antojos. Ya no solo, lógicamente, las mujeres embarazadas. Tú a veces tienes un antojo de tal, igual es como una carencia. De antojos. Efectivamente. Tienes una carencia de potasio. Yo ahora tengo antojo de pipas. Ostras. Al final acabé relacionando que me da antojo de pipas cuando me baja la presión sanguínea. O sea, sal, que quieres sal. Bueno, lo de la presión sanguínea es una cosa que podemos hablar incluso otro día, la paradoja coreana. Súper. Estamos muy asiáticos hoy. Tomar más sal ayuda a bajar la tensión. Bueno. Tomar más sales, diversidad de sales, no... Como que decía, no, que el agua no moja, no, cuidado que el agua deshidrata. No, que el agua... Ese es buenísimo, claro, hombre. Lo que hidratan son los hidratos. Bueno, sí que de verdad que todos habían hecho unos experimentos, unos estudios de que había sustancias, por ejemplo la leche, que hidrataban más que el propio agua. Porque... ¿De agua destilada? De las concentraciones. No, hombre, no, parte de la hidratación son los minerales. Esto era una tontería. No, y facilita la absorción del agua y que al final es un cómputo total, porque claro, tú depende de lo que digas hidratarse. Entonces había varios factores. Si tú tomas agua destilada, lo que vas a hacer es mearla en media hora y no haberte hidratado nada. Necesitas reponer determinados electrolitos. Sí, el proceso, ¿no? De la osmosis. Como entra agua y no, sin concentración de nada, no tiene nada. Entonces se deshidratan tus moléculas porque se sacan el disolvente, ¿no? Hacia afuera y la revientas. Que al final la cantidad de agua depende también de la cantidad de sales que tenemos dentro, la que te necesitamos beber. Explotaban, ¿no? Todos esos minerales los usas. Y los vas a mixar. ¿no? Va del disolvente
entra para igualar la concentración en la célula y se hinchaban y explotaban. Eso es lo que hacían los montañeros cuando suben a grandes alturas. Llevan unos sobrecitos con sales para coger ese agua, cada uno ha arrastrado todos los minerales y poder beberla. Casi es agua distilada. Porque aún no ha hecho el vale, sí, recorrido. que llevan sal para poder beberla para que no le... Sí, el tipo de sal. Porque es que además, sencillamente la mearías. Necesitas No, pero adquirir minerales en el agua. Si no, pero te daría, no vas a beber es nada. que te haría un daño igualmente. Ya no solo que es que te iba a hacer tiene daño, que hacer daño. te daría una cagada. No puedes beber agua destilada mucho porque mucho, claro. tendrías, Pero es que a mí me a dijeron ver, que no pueden, yo me puse a pensar y dije, no tiene sentido que sí, no se pero pueda ir. te lo acabo de decir, por ese fenómeno de la osmosis, de igualar la presión osmótica y todo eso, las propiedades coligativas. Lo único que haces es mear muy rápido. No, Porque ese agua entra directo al sistema. El problema es que tú ahí te pones los riñones a 100 porque estás bajando la concentración de sales. Pero tenemos grandes sistemas para hacerlo. Búscalo porque no sé si puedes morir o no. Lo he buscado yo mismo, sí. Glu, 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 glu. Bueno, no sé, igual tiene Hay que ser un límite, yo no pienso acercarme al límite. No sé igual la cantidad que tienes que... Pero bueno, También depende del metabolismo, del grosor de las paredes del estómago y quién se va a comer el mayor percal son las paredes del estómago. Esas sí que se van a hinchar un poquito. Es curioso, ¿no? Que el agua pura... Te puede dar alguna molestia estomacal, sobre todo. Pero al resto del cuerpo prácticamente no va a pasar nada. Va a ir entrando y va a ir saliendo. Igual que cuando te emborrachas. ¿Cuál era la paradoja? Mira, no me dijiste la paradoja. Pues que la hipertensión posiblemente está causada por falta de potasio. Es la resolución así, sin... Porque es que tampoco sé explicarlo bien. Era una serie de mecanismos de regulación ante falta de minerales que hacía que se disparara en sangre la presión sanguínea cuando faltaba el potasio. La movida sería que tienes cierta carencia de algunos minerales que a veces es debido a que ya no puedes asimilarlos. Da igual cuántas pastillas de potasio tomes, que se va por el retrete haciendo más contaminante las fecales. Ya, ¿sabes? Simplemente tu cuerpo pues no coge la cantidad necesaria. Pues es que esto también está en pañales ahora. Ahora por primera vez ya tenemos bien la tecnología para saber de verdad. Puede que empecemos a tener mejores guías para cómo es una dieta, de verdad. Empezamos a investigar la flora. Bueno, y ahora tenemos la tecnología necesaria para realmente mirar qué pasa. Porque hasta ahora entra, sale, miramos que entró, miramos que sale, tenemos información parcial de qué ocurre en cada parte, pero no sabemos específicamente a qué ocurre con cada individuo. Bueno, siguen estudiando ahí sí mucho la flora y siguen descubriendo bacterias nuevas y más que descubriéndolas, sus funciones. Igual hay mucha emergencia también con la parte del temperamento de una persona y su físico dependen de la flora. Claro, es algo que cuando se comentaba en los 90 era motivo de risa, pero ahora con lo de los trasplantes de caquita... ¿Cómo que trasplante de caquita? A los que tienen colon irritable le trasplantan flora de donantes. Ah, vale, pero bueno. Pues hay algunos donantes con obesidad y a los que le donaron se volvieron obesos sin haber cambiado su dieta. Y a otras personas, pues que también les cambió algunos gustos, porque cambia parte del equilibrio químico en el intestino. Y resulta que, digamos que en el intestino se produce una especie de botación química de la flora que estamos medianamente especializados en captar y transmitir a través del nervio vago. Hay como una comunicación activa en gustos. De hecho, es el problema por la comida también va a depender de la flora, no solo de esa parte del cerebro que mira que viene bien, sino que la maldita flora aquí te dice qué comer. Pero si te llegará un mensaje al cerebro y tú, entre comillas, ¿no? Lo sentirás. Claro, sientes la necesidad de comer tal y es la flora chuchándote químico para que comas eso. Es un gran problema los antibióticos, que hacen ahí una masacre. Un estrago terrible. Una masacre es como tener un jardín que has llegado a ese equilibrio, ¿no? Preparamos a todos los insectos, las plantas. Sí, y echarle... Las plantas, y venga, fumigado, todo fumigado. Para que no haya depredadores y mataste a todas las abejas y a todas las mariposas también. Y volver a reiniciar todo otra vez. Bueno, a ver, ahora también hay muchos alimentos que son ricos en probióticos, pero bueno, creo que tardabas 3-4 meses en recuperar una flora normal. Aunque tú
te alimentes intentando Por lo general recuperarla. es irrecuperable si pierdes una especie entera. Vas a tener que esperar a que evolucione Como la que tienes en otra. Tienes que buscar algún alimento en concreto, normalmente esos vegetales. Las Pero eso es que espinacas, eso es para fomentar que la que te queda vaya bien. pero las nuevas bacterias te las metes en el cuerpo, comiendo. El estómago es una máquina de matar que flipas. Sí, pero bueno, se supone que esas bacterias son resistentes. Hay Realmente, unas si no, no cuantas estarían ahí. bacterias que son especializadas en la humanidad y que nos transmitimos a unos a otros solo tocándonos la piel los unos a otros. Sí, efectivamente. Unos gusanos que se dedican a chupar sangre en el intestino, que si uno de sus huevos toca nuestra piel, sin más, entran para adentro, indoloro, Sí. eclosionan en la sangre, se van al corazón, pasan a los pulmones, en los pulmones te producen tos y flemas y utilizan esas flemas para pasar por el ácido del estómago de noche. Pero como comprenderás, todo eso es como si se llevasen ya la llave para pasar. Ujú. El resto de criaturas, la mayoría de criaturas no está tan especializada y aunque las necesitemos igualmente dentro, no pasan del ácido del estómago, se llegan ahí Destrucción, el y cortafuegos. la competencia que hacen entre ellas. Creo que era el 60% de la humanidad tiene la E. coli. Que ahora la gente dice, ay, tengo úlceras porque tengo E. coli. Sí y no. Probablemente tengas úlceras porque exterminaste el Glucobaster también. el Helicobacter pylori, es el E. coli. Hay mucha gente. ¿Y por qué será eso? Porque ahora hay cada vez más gente con esos problemas. Por antibióticos y Porque se conservantes jodió. en la comida. Porque al final, como que entre comillas, a lo mejor has eliminado un depredador o un protector y puede aparecer Te tomaste esa un bacteria antibiótico negativa. para algo que tenías dentro de tu cuerpo. Esto hay que recordarlo, el Bueno, y interior del atención. intestino es el exterior del cuerpo. Tenemos un tubo que nos atraviesa. Sí. El interior de ese tubo no es el interior del cuerpo. Es curioso. El interior del estómago es fuera de tu cuerpo. Pero sí, bueno, entiendo. Es muy curioso eso. Es retorcido eso. Pues estás metiendo Bueno, sí, lo que me habías dicho tú. antibióticos ahí para una enfermedad que tienes dentro del cuerpo. ¿Se considera el método más efectivo por no andar a pincharse? Sí, Pero infecciones, bueno, infecciones de garganta, tomé bastantes antibióticos, que después va a haber el problema, ¿no? De la resistencia, después de las bacterias, o sea, ya te estás eso ya matando. fue. Sí, ya hay Ahora ya estamos superbacterias. jodidos. Hay Dentro superbacterias. de poco los que han hecho como yo estarán tranquilos y el resto estarán enfermísimos. De hecho, Chulísimo, decían lo de no lavarte las manos, lógicamente tienes que lavarte las manos antes de comer. Yo si me siento asqueroso me las lavo, si no me siento asqueroso también no tienes me acuerdo. Eso lo había leído, ¿no? Que los que tenían mascotas tenían un sistema inmunológico más desarrollado y muchas menos alergias. Porque, De hecho, bueno, también han demostrado que si tienes más de un 2% de carga genética neandertal, tus probabilidades de desarrollar alergias son mucho más grandes por tu sistema inmunológico fortalecido. El hecho de haber estado criando generación tras generación en espacios seguros ha hecho que aquellos que nacían con lo necesario para defenderse del exterior se autodestruyeran con el propio poder del sistema inmunitario. Somos sistemas, tanto mental como físicamente, que estamos ajustados para encontrar y resolver problemas. Si el máximo problema que encuentra tu sistema inmunitario es que le cae polvo encima, atacará ese polvo como el máximo problema, como si de verdad estuviese teniendo una enfermedad gravísima y va a llevar ahí los soldados y se van a poner a disparar. Y están disparándole al polvo, al inofensivo polvo. Inflamación, destrucción por todas partes. Pero es que cada vez hay más alergias, cada vez hay más gente con más alergias también. Cada vez nos exponemos menos a peligros, porque los padres son bien responsables y hacen caso a las recomendaciones. ¿Tú crees que es por los niños burbujas? ¿Tú crees que por lo de los niños burbujas? Mira, en mi caso, yo tenía cagadera cuando era niño. Siempre constante, perpetua. No cagaba sólido. Es algo que le pasa a alguna gente. Y ellos creían que era porque no paraba de comer tierra y arena. Claro, paré de comer tierra y arena y dejé de tener cagalera. Todo bien, ya dejó de hacer el tonto. Qué bien. Pues comía tierra y arena para encontrar la flora que ahí estaba faltando y que no se daba la digestión sin esa flora. Claro, ahí hablamos de un año. Que con un año tú te comías tierra para mejorar la flora. Yo creo que comías tierra porque eras un niño y te metías en la boca como que fueses encontrando esa gracia. El instinto está ahí por algo. Hombre, aplica un poco de lógica simple. Estamos de los mocos, ¿no? ¿Cómo ha sobrevivido la humanidad?
naciendo sin ácido en el estómago, naciendo sin sistema inmunitario prácticamente y metiéndose cosas en la boca, ¿cómo no nos hemos extinguido aún? Porque las madres han sido súper protectoras desde hace 500.000 años, ¿o qué? Bueno, yo creo que ya naces con unas defensas. Al final, no, defensas a la flora de tus padres, porque tu madre te pasa los... O sea, ellos se han contagiado entre ellos, han desarrollado sus anticuerpos, que es que significa, sí, podéis vivir sobre mí. Si entráis a mi cuerpo estáis muertos porque es que tengo justo el veneno que os afecta a vosotros. Y estáis ahí tan tranquilos. Tu madre te pasa de sus anticuerpos por medio de la leche materna, de forma que te contagian de forma segura esa flora. Y se forma la protección de la flora. Pero ¿qué es esa protección de la flora? No son tus amigos. Será el equipo básico nivel 1, ¿tienes, no? Claro, es para defenderte de ellos. Y el hecho de que te puedas defender de ellos a ese nivel hace que ellos te defiendan, no porque quieran defenderte. Ellos están comiendo, sin más. Sí, claro, quieren sobrevivir. Pero cuando caiga otra por ahí, ya está el territorio ocupado, ya está la comida ocupada, y por competencia, otra bacteria que caiga ahí no es más que otro trozo de comida que hay que intentar comerse. Y eso es lo que pasa con la E. coli. La E. coli es algo que protege un montón a los adultos, porque tiene un comportamiento un tanto extraño, que es que cuando aparece otra bacteria, deshace la membrana citoplasmática de sus vacuolas y se digiere a sí misma de dentro para afuera, matando lo que tiene alrededor. Es inmola, un kamikaze. Sí, para mantener el estómago como parte de su territorio, cuando aparece un enemigo se inmolan y derriten lo que hay a su alrededor. Aún, claro, que por eso y eso no ayudará incluso a la digestión. Ese malestar, sí, pero claro, si es una digestión muy agresiva. ¿Sabes cuál es el problema? Cuando no tiene suficiente competencia y llega a números tal que está haciendo una hecatombe química, ahí es cuando llegan a salir úlceras. Claro, entonces, por eso... Hace falta una competencia... Es una teoría, es una suposición, no sé. Ahorita tengo que ver algo de eso. Parece interesante. Por eso después la gente que tiene, ¿no?, esa bacteria, cuando come añade a lo mejor muchas bacterias nuevas que reaccionan, ¿no? La E. coli. No les deja pasar. Y hace, ¿no? Dices, claro, yo me lo había planteado como me lo explicaron, que es que las bacterias del intestino luchan territorialmente por entrar al estómago determinadas criaturas y que eso disminuye la densidad y regula la población de E. coli, haciendo que no llegue a esa hecatombe química. Pero tampoco me había dado cuenta que si eres un guarrete sigue entrando suficiente para controlar esa población. Un equilibrio interesante. Bueno, ahora los pacíficos no que hagan sus funciones. Ese equilibrio es una mierda. Es literal. Pero eso no puede ser también, ¿no?, de lo que comemos los animales, que es como una especie de brote que generan esa bacteria y después tú la comes y es inevitable. Al final, no solo que te haya parecido. ¿Sabes lo peor que podría pasar por sobreprotegernos de los agentes nocivos? Que perdamos la competencia evolutiva. Que nos salgamos de la competencia evolutiva. Yo creo que ya nos hemos salido hace tiempo. ¿Qué va, hombre? ¿No? A ver, contra quién competimos. Tal vez el 40% de la humanidad se ha salido. ¿No escuchaste la noticia de que puede que seamos 14.000 millones en el mundo? Ya, a día de hoy, 14.000 millones de personas. Pero había visto que ya era como... Nadie ha censado indígenas y han decidido calcularlo. Y es probable que la mitad o más de la población humana no tiene DNI ni se entera de nada de lo que está ocurriendo prácticamente. Viven en mitad del monte. No creo que sean tantos. Sí que se entera. O sea, la ignorancia no. Ellos se enteran del mundo, pero avanzan a su bola casi incomunicados. Sí. No van al ayuntamiento que está a 500 kilómetros a decir me ha nacido un hijo. Sí. Cuando ni siquiera hay carretera para ir. Ellos se quedan allí. ¿Tú crees que hay tanta gente? No sé. Es que se hizo una revisión de que, joder, en muchos casos cuando decidieron calcular la densidad de población, se pillaban una inmensidad de selva y decían, en este territorio un habitante de kilómetro cuadrado. Y venga, porque sí. Sí, claro, como alguien se puso a ver y es como, a ver, en esto se pusieron a ver más y caminé 1 kilómetro y no me encontraba nadie. En este pueblo habían estimado 30, hemos ido, son 400. Es que las cuentas esas están muy a ojo. Sí, lo hicieron muy... En Japón pasó con las islas. Tuvieron que declarar, se volvieron el archipiélago más grande del mundo.
tuvieron que declarar miles de islas porque dijeron golpe en la mesa, un político de estos que hace algo más que andar porque izquierda, porque derecha, golpe en la mesa y dijo, a ver, ¿cuántas islas tenemos? A ver, es importante saber el territorio La que única tienes, ¿no? foto que sacamos que hemos usado para esto es de los años 70. ¿En serio? No me creo yo que no Hay islas mucho más pequeñas que estos píxeles. Pero coño, eso... Sacaron buena foto, contaron miles de islas. ¿Por qué tuvieron que hacer pero eso? con la navegación no habían encontrado, incluso con satélites no habían encontrado y ya... que te van los marineros con buena fe ahí, sí, voy aquí a entrar al Magrama, voy a ver, esta isla estará registrada. ¿Han pagado a alguien para que lo haga? ¿Para que haga un viaje en barco y vaya por ahí? ¿O le pidieron a los marineros que lo hagan? ¿Quién lo efectúa? Porque es muy fácil pensar, eso tiene que estar hecho. Sí. Pero al final, por culpa de ese pensamiento, tenemos casi todos sin hacer. Esto está hecho, ¿no? Alguien ya lo hizo. Y desde los 70 que no se hacía nada. Tuvieron que hacerlo porque había mucha mafia de droga, pesca ilegal y de todo. Claro, porque ahí no habría ni el gobierno ni nada. Claro, no se entera el gobierno, pero se entera otra gente, pero no se lo notifica el gobierno para que... ¿Cómo se le ocurre a la gente montarse un negocio ilegal porque el gobierno no sabe que hay 3.000 islas pequeñitas? Pues eso me recuerda, creo que se llamaba la isla de la Rosa, así, unos italianos que uno era ingeniero y se había montado como una isla, no sé si a menos de 8 kilómetros, ¿no? 5 kilómetros de la costa, que ahí como que acababa el territorio italiano. Entonces él como que hizo su propio país. Era una plataforma de hormigón. De hormigón petrolífera. Que hay un tío que fundó su propio país en territorio internacional. Sí. Y vive de... No, pero bueno, la peli, no sé que está basada en esto es una realidad, un tío viviendo en una plataforma petrolífera declarada país. Claro, y las leyes que quería, partidas ilegales, ¿no? Vive a base de visitas y declarar a la gente decir. Yo lo que vi, como acababa la peli, ¿no? Que te ponía, bueno, es lo que pasó, tal. En la peli se lo reventaban. Los barcos los cogieron y le reventaban. Vaya mala fe. Claro, porque como que estaba riendo del gobierno y no les gustó. Y después lo que hicieron fue ampliar el territorio unos cuantos kilómetros. Porque claro, que lo otro ibas casi ibas, a nado no. Te cogía una lanchita o una moto de agua y iba la gente allí, nada, en 10 minutitos. Estaban allí. y los tíos lo ampliaron ahí. ¿Sabes también qué puede pasar? Que el archipiélago de Japón son volcánicos. Y ahora entonces... O sea, ¿cuántas islas nuevas nacieron desde la última foto? ¿Y cuántas dio para enfriarse y que se pueda cultivar? O sea, que una cosa es que haya territorio, que se genere territorio por los volcanes, lo que tú dices, y otra cosa es que haya ya gente que lleve allí varias generaciones viviendo, ¿no? Y que tenga su propia cultura. Claro. Eso que son japoneses, lógicamente. Esas seguro que las tienen. Estamos hablando de pequeñas islas que utilizaron para negocios. Vamos, pero que no son islas que puedan mantener a alguien ahí, salvo de pesca, supongo. Sí, como... Pero vamos, que me imagino las que tienen pueblos estarán registradas porque se les ve la actividad. Claro. Algo tendrán que hacer y todo eso. Muy interesante. Pues sí. Pues... ¿No te presentaste otra vez, Gabriel? Pues no me presenté. Siempre me enrollo. Bueno, esta vez te enrollaste tú más que yo, ¿eh? Me hablaste. Que sepas que yo intentaba centrarme en los temas y a ti te daba curiosidad por muchos temas. Sí, la verdad es que sí. El ecosistema cerrado, el tal... Me encanta esa imagen que se crea en mi cabeza de la simbiosis, de como que todo entra en armonía, todo va cumpliendo su función. Y verlo así, imaginarlo, que lo de los roles que dijiste tú del nicho. Y claro, es verdad que no tengo tanto conocimiento y me quedaba un poco con los insectos. Pero después, claro, y después metes los insectos. Y si lo introduces con armonía, con las plantas. Y a la vez con otros, y con la química, ¿no? Porque al final influyen los minerales que haya, el pH, la temperatura, la energía, la estación. Entonces entra todo en una armonía. Quería introducir la estructura del suelo. Bueno, creo porque que es una cosa es una cosa muy guay, los agregados, la forma de esponja que acaba cogiendo el suelo, es la forma en la que se cierra el ecosistema. Pero el próximo capítulo hay que hablar algo más de filosofía, algo más de sociología. Bueno, a ver qué tema. Psicología también. A ver qué tema. La botánica está bien. Sí, a ver qué nos van a surgir. Ya, el Doctor Manhattan, hay que hablar del Doctor Manhattan. Hombre, que sepas que yo te puedo hacer un mix incomible
de filosofía haciendo completa analogía a cómo se cierra un ecosistema. No, pero la filosofía del Fukuoka, podemos hablar de la del Fukuoka y la que sé, podemos comparar. El Fukuoka lo fusiona todo, sí. Podemos comparar la filosofía de Fukuoka con Spinoza. Podemos hablar que también es un filósofo que habla ahí un poco de causa y efecto, cadenas, el determinismo. Se puede ahí ver. Un admirador del determinismo junto a otro de la observación sin nada. Sí, esto es imposible de determinar. Claro, un racionalista puro y duro, que de hecho el libro de la ética, que se llama, es interesante, pero creo que no nos va a dar tiempo de tal. Pero bueno, el libro es como con axiomas. Yo creo que esto es esto, esto es esto, esto es esto, entonces esto me lleva a esto. Bueno, entonces si es esto, esto, ¿no? Como si fuera una ecuación, pero con razonamientos lógicos. Sí. Y todas frases así. Claro, a ver, le echaban en cara de palo y tú estos axiomas, ¿dónde te los sacas tú? No, te los sacas poco. Como pero, todos los axiomas. Ya, pero bueno, ¿quién dice que esto es verdad? Los axiomas siempre te los sacas del nabo. Son de verdad por sí mismos, se supone, pero bueno, al final tienes que como que tener una base. Y él creía que... No, ¿qué base? Tú que al final una en filosofía... recta es el camino más corto entre dos puntos, claro, pues lo sacamos del nabo. Claro, que a partir de ahí tú haces un recorrido. Que confiar. Sí, tú tienes que tener una base sólida de la que tú estés seguro, igual te equivocas, pero bueno, a ver a dónde me lleva esto y a ver qué pasa. La única forma de comprobarlo es por reducción al absurdo. El problema está cuando tú quieres acabar en un sitio, ¿no? Cuando todo es un truco de magia, ¿no? Ya estaba el conejo dentro de la chistera. Entonces, bueno, yo quiero acabar en esta conclusión filosófica y me voy a generar todo un proceso mental para hacerme ahí. Ya nos estamos metiendo en el siguiente podcast, ¿eh? Qué guapo es queda, que yo ¿no? ya veo como hila. Ay, me gustaría saberme los nombres y poder citarlos a los que desarrollaron la geometría no euclídea. Con esto me voy a tirar un triple, ¿no? El Riemann, el matemático que también le enseñó a Einstein la geometría de ¿fueron Riemann. Varios? Bueno, ese fue el último. Pero el que yo estaba pensando es el que era cura. Había un buen matemático. Bueno, matemáticos, sacerdotes. Sí, claro, aquellas que sí que estudiaron, unos estudiosos, pero entonces te estás yendo muy para atrás, ¿no? Bueno, hay tres figuras muy importantes para el desarrollo de la geometría no euclídea, y una de ellas fue que pilló los axiomas de la geometría y dijo, voy a demostrar al buen Pitágoras, voy a demostrar esos axiomas negándolos. Voy a negar que el camino más corto entre dos puntos sea una recta. Sí, hacer otra cosa, ¿no? A partir de la negación de la axioma principal. Cuando empezó a funcionarle una de las pruebas, era modificando unos cuantos axiomas que precisamente ahora le llamamos geodésica. En la neoeuclidia, al camino más corto, entre dos puntos, es una especie de curva así en forma de S. Eso es una paja. El tío cuando lo desarrolló estaba loquísimo. Se arrepintió el resto de su vida y pasó el resto de su vida intentando negar ese trabajo. ¿Por qué? Porque los elementos de Pitágoras es el segundo libro más imprimido aquí. ¿Por qué? Detrás de la Biblia. Porque la Biblia habla sobre el Señor y sobre el mundo y cómo comportarte en él y vivencias. Y los elementos hablan sobre cómo el Señor le dio forma al mundo. Los círculos, los triángulos. Es la propia forma del universo. Es como representar en un libro el poder de crear la realidad del Señor. El demiurgo, ¿no? Se llamaba el demiurgo, lo de Platón, las ideas perfectas. Aquí estaríamos hablando de Dios de verdad. Que la trae. Sería un Dios... Bueno, claro, es que estos... Estamos hablando de cristianos. No son idealistas, los pitagóricos, ¿no? Creían en esos números perfectos, pi... todo esto. Bueno, vale. Si lo que la Iglesia aceptó del libro de Pitágoras, pues no tiene que ver con Pitágoras, pero es que igual ni siquiera existía Pitágoras y era solo el dios que adoraban en la secta de los pitagóricos. Y realmente el libro es el culmen de estudios de décadas de varios sabios. Pero en principio no podemos. Igual que con los axiomas, pues Pitágoras era un tío, existía y era muy listo. Pero aquí hay esta información. Es el libro. Él creía que estaba negando la palabra de Dios. Él estaba viendo una geometría posible, medible, como representar el mundo, y no era la palabra de Dios que salía ahí en el pitagórico. Él se creía que había una herejía, ¿no? Se pensaba que era geometría satánica.
que era la forma en la que Satán modifica el mundo. Era la nueva Euclidia. Ay, yo dije Pitágoras y era Euclides el que había que decir, ¿no? Hay que... Bueno, creo que lo vamos a dejar, porque si no aquí nos vamos a meter en un berenjenal. Y así también miro información sobre eso. Entonces, más sociología, más psicología, más filosofía. Hablamos de la geometría euclidiana y Doctor Manhattan. Y me presento. Y me presentaré. Intentaré presentarme. Mejor al principio. Es que, claro, tuvimos que decir lo de que se jodió el micro, ¿no? Después, no, las suscripciones suscribidos, que mucha visita y tal, pero aquí la gente no se suscribe. Dale like, con un comentario, insultadme un rato, eso ayuda un montón. No, ningún hater, claro. Demasiado guapo. ¿Quién nos aguanta? No nos aguanta ni para odiarnos, Bueno, pues hasta la próxima, chavales, nos despedimos. Hasta la próxima. Sé que malo soy despidiéndome, por Dios.